De izquierda a derecha tomamos 15,6 y marcamos y hacemos una recta vertical por encima de ese punto. De arriba hacia abajo marcamos 2,3 milímetros y desde ese punto marcamos 5 centímetros a la derecha, 6,2 centímetros a la izquierda. Y de allí hacia abajo marcamos 2,7 centímetros, 1,9 centímetros y 3,2 centímetros. Ponemos el compás entre los últimos dos puntos marcados y hacemos una circunferencia. Desde ese último punto hacemos una línea recta horizontal hacia la izquierda. Desde el punto de 6,2 centímetros bajamos en línea recta. De la parte inferior del círculo hacia abajo marcamos 1,1 centímetros y trazamos una recta hacia la derecha y hacia la izquierda. Desde el punto de 5 centímetros bajamos intersectando la línea de abajo y lo mismo hacemos del lado izquierdo. Alargamos la recta dentro del círculo. De izquierda a derecha marcamos 3,7 centímetros, alargamos la línea 4,4 centímetros y lo mismo del otro extremo y unimos con una línea recta. Bajamos 5,8 centímetros en ambos lados y unimos con una línea recta. Desde este extremo hacia la izquierda marcamos 5,6 centímetros y bajamos en línea recta hasta el final de la hoja. Desde el extremo interno del rectángulo hacia la derecha marcamos 1,8 centímetros y trazamos una recta vertical. Alargamos esta recta hasta el final de la hoja. De arriba hacia abajo marcamos 8 centímetros y trazamos una recta horizontal hacia la izquierda. De izquierda a derecha marcamos 2,8 centímetros y bajamos en línea recta hasta el final de la hoja. Desde el centro del círculo hacia abajo marcamos 1,5 centímetros y trazamos una línea recta horizontal. Y ahora sí comenzaremos a dibujar.
Espero les haya gustado el resultado, espero yo haberme explicado bien sobre el sketch y así es como queda el dibujo. Nos vemos en un próximo video pintándolo. Chaito.